Hola, segunda parte del vídeo dedicado a Rodrigo Ríos sobre interpretación de las puntuaciones en términos estadísticos. Porque antes, en el vídeo anterior, no he hablado de los percentiles. De qué pasa con los percentiles. En realidad en los percentiles no hay concepto media, concepto de desviación típica. Eh, Ese concepto en los percentiles es inconcebible, porque en realidad lo que me está dando la información del percentil, lo que me está diciendo es en qué orden quedan los sujetos y en qué posición queda con respecto al resto de los sujetos de la muestra. Por tanto, no está claro el concepto media, aunque sí se puede hacer alguna correspondencia. Con respecto a los percentiles, es muy frecuente ver interpretaciones demasiado a la ligera de los percentiles de los pacientes. Y quiero hacer esta puntualización para ver, pues bueno, pues si a alguien le resulta de utilidad y lo puede utilizar y ayudar a sus pacientes, pues mejor. Es frecuente que haya una mala interpretación del concepto percentil en buena medida por los dibujos que aparecen en la WIPSI, en la WISC y en la WISE y en la Wechsler de memoria y en la Wechsler no verbal. Es decir, hay una curva normal muy típica que aparece en todos esos cuadernos de anotación en los que aparece de verdad una cosa que está mal hecha, es un error. Yo lo he comentado en alguna ocasión con el experto de Pearson, y le he comentado, digo, oye, ¿por qué esto lo hacéis así? Y tiene una explicación teórica, pero una explicación teórica que está bien en el contexto de esas pruebas, pero que lleva al malentendido en algunos otros profesionales. Me refiero a la curva normal, en la que la tengo un poco delante. Aparece que la media está entre el 90 y el 110, cuando es 85-115, pero en el cuaderno de anotación aparece como 90-110. Luego aparece entre 80 y 90 normal bajo, entre 70 y 80 inferior, y por debajo de 70 muy inferior, ¿no? Y lo mismo ocurre con esas mismas distancias hacia arriba: 110, 120 normal alto, 120, 130 superior, y por encima de 130 muy superior. Eso en realidad no está sujeto a nada, en realidad no tiene ningún sentido, porque la media es 100, pero la desviación típica es 15. Luego la normalidad oscila entre el 85 y el 115, no entre el 90 y el 110. Este es un concepto de normal un poquito más restrictivo. No agrupa el 66, ese 60 y tanto, 66 y pico, 68% que consideramos habitualmente en estadística la media poblacional, lo que queda entre la primera y la segunda desviación típica de la media. Si yo considero entre el 85 y el 115 lo que es en medida CI la desviación típica, voy a agrupar al 60 y tantos por ciento de la población. Pero si cojo entre el 90 y el 110, hago que la normalidad sea algo mucho más restrictivo, ¿no? Que la normalidad sea un grupo mucho más pequeño de gente. Dicho esto, voy a hablar de los percentiles, que es por lo que he comentado todo esto. Esa gráfica lleva al engaño de pensar que algunos percentiles que son normales son considerados e informados habitualmente como bajos. Y me refiero específicamente al percentil 20, al percentil 25 y al percentil 30. Seguro que muchas personas, muchos profesionales que escuchen este vídeo, habitualmente o de manera normal puedan pensar que el percentil 20, percentil 25 y percentil 30 sean percentiles bajos o normales bajos, que deban ser informados como normales bajos o como bajos directamente, porque mucha gente el percentil 20 lo considera patológico. Entonces, voy a romper la burbuja de cristal de muchos. El percentil 20, si somos estrictos a la curva normal, al ideal de curva normal, que no siempre se cumple en la población, repito, por tanto, estoy hablando en un hipotético ideal, el percentil 20 está dentro de la primera desviación típica de la media. Sí, sí. Entre el -1
y el +1 está el percentil 20 y el percentil 80. Por tanto, el 80 tampoco es un percentil superior, ni es un percentil muy elevado. Entre el 20 y el 80 está prácticamente ese 60 y tantos % que consideramos habitualmente la media. ¿Cuál es el umbral que nosotros solemos usar en neuropsicología para decir que alguien tiene deterioro cognitivo, que tiene una inmadurez neuropsicológica en términos de desarrollo? Una desviación típica y media, ¿no? Z menos 1,5. Para que os hagáis una idea, Z menos 1,5 corresponde más o menos al percentil 11-12 más o menos. De manera que todo lo que caiga, por ejemplo, si yo tengo una prueba que está de 5 en 5, pues yo podré decir que algo está mal cuando esté en el percentil por debajo del 15, es decir, el 10, el 5 y todos los que vayan hacia abajo. Una persona en percentil 15, si yo tengo el 15 y el siguiente que tengo en la prueba es el 20, el 15 podrá ser informado como inferior o como normal bajo o como sospechoso o como sugerente de algo, pero en realidad no podré informarlo como patología, porque en realidad solo puedo informar como algo que está por debajo de la desviación típica y media a los percentiles por debajo del 12. De manera que mucha gente que esté escuchando este vídeo dirá, ¡ay, bo! Pues yo estoy diciendo que la gente está peor de lo que está. Efectivamente. Hay mucha gente diciendo que hay gente peor de lo que está. Y esto tiene consecuencias. Porque estamos a lo mejor diciendo a la gente que le pasan cosas que no le están pasando. Porque hay una tendencia natural a pensar que todo el mundo tiene que estar en la media o por encima de la media. Pero es que entre el -1 y el 0, es decir, entre el percentil 20 y el percentil 50 hay la misma cantidad de gente que entre el percentil 50 y el 80. Esto es una cuestión de sentido común. De manera que cuando yo veo un paciente al azar, una persona escogida al azar de entre mis pacientes y puntúa en el percentil 30, no debo pensar que es normal bajo. No debo pensar que es bajo. Debo pensar que es normal. Porque en el percentil 30 hay gente. Hay mucha gente en el percentil 30 y en el 40. Y hay mucha gente en el percentil 20 a la que no le pasa nada. Otra cosa es, y ahora viene la cuestión un poco más compleja, es que yo estoy mirando, por ejemplo, baremos de población general, por ejemplo, de habilidades memorísticas verbales, memoria verbal, y estoy evaluando a un juez, que es un tío que ha estudiado Derecho y que ha aprobado 3 o 4 oposiciones hasta llegar a ser juez, que es un tío que ha aprobado una oposición en la que se ha tenido que memorizar unos tochos así de gordos de memoria. Bueno, pues probablemente este tío, si está en el percentil 20, en el percentil 30, probablemente le pase algo. Porque si yo mirara la curva normal de los jueces, en cuanto a su memoria verbal, probablemente este tío sí que estaría en el percentil 1 o en el percentil 2. Porque si le comparo con los jueces, un percentil 20 en la población general en cuanto a memoria verbal, probablemente sea un percentil muy bajo. Cuando digo eso, hablo de habilidades, yo que sé, visoespaciales en los arquitectos o del tipo que sea, que cada uno haga las comparaciones que se le ocurran. De manera que cuando estoy evaluando personas muy extremas en escolaridad, por ejemplo, analfabetos funcionales o personas dentro de las carreras universitarias muy punteras o con capacidades especiales, tengo que pensar muy bien a la hora de interpretar esto que he dicho yo, de que la primera desviación típica aproximadamente está entre el 19 y el 81, es decir, que el 20 y el 80 están dentro de la primera desviación típica. ¿Por qué? Porque si yo veo a un analfabeto que está en el percentil 20, probablemente sea normal. Y si yo veo a un universitario en el percentil 80, probablemente también. Y no deba de informarlos con respecto a una habilidad cualquiera como de inferior o superior respectivamente. Sin embargo, si veo a un universitario en el percentil 20 o veo un analfabeto en percentil 80, a lo mejor sí que debo de informar de que uno está bajo y el otro está alto.
porque con respecto a sus curvas normales correspondientes, que no las conozco, me las tengo que imaginar, probablemente esa persona sí que le pase algo, a uno como déficit y a otro como superávit. Bueno, estas son unas reflexiones interesantes para abrir boca con la vuelta de los videocortox, porque creo que es una cosa sobre la que se puede dar toneladas de horas de clase, y que de hecho muchos hemos recibido en las carreras de psicología por parte de los departamentos de metodología, pero muchas veces hemos olvidado, y cuando luego nos enfrentamos con los pacientes decimos, ¡ay, que no sé interpretar las puntuaciones! ¡Ay! Hay que desempolvar los apuntes de la carrera y muchas veces hay que releerlos. Creo que con esto sí que sí, la pregunta de Rodrigo queda muy respondida, y os sigo invitando a que formuléis las preguntas que os apetezca y ya iré respondiéndolas poco a poco. Un saludo, chao.